Continuamos con el desarrollo de la peña y en esta ocasión ya hemos visto algunos videos de un animalito muy bonito y que es misterioso, que ha hecho algunas travesuras, pero es importante saberlo y conocer con alguien que se dedica a estudiar hasta dónde es tan inteligente un pulpo. Nicolás, un gusto poder dialogar contigo y que nos muestres, nos conozcas qué es un pulpo, qué hace y si es tan parecido a nosotros o un delfín. ¿Me fui mucho? Sí, bueno, hay algunas comparaciones que se hacen normalmente en relación con la inteligencia, pero permitime que te introduzca por otros temas primero, creo que puede ser más interesantes. Mirá, o no sé si más interesantes en realidad, porque hay mucho interés en este tema de la inteligencia de los pulpos, la inteligencia de los animales en general, hay mucho interés. Sí. Nosotros estamos trabajando hace unos 20 años acá en Puerto Madryn, donde vivimos, investigamos en un instituto del CONICET que se llama Instituto de Biología de Organismos Marinos, que además está inmerso en el Centro Científico Tecnológico CENPAT, en Puerto Madryn. Trabajamos distintas líneas, nos enfocamos en distintas líneas de investigación, algunas vinculadas con la pesca de los pulpos en la costa patagónica, algunos vinculados con el cultivo de pulpos, otros vinculados con aspectos de biodiversidad, otros vinculados con cuestiones biológicas, tipo qué comen, cómo se reproducen, en fin. Trabajamos distintas líneas en función de los intereses de investigación que haya. Y depende del pulpo que se trate, nos metemos un poco más de lleno o no. Para introducirte un poco en la temática, introducir a tus oyentes y televidentes, hay alrededor de unas 18 especies de pulpos en el mar argentino. Lo que pasa es que de esa cantidad, que es bastante importante, solo 4 son costeras, están en el área costera. Solo 4 permiten verse, digamos, regularmente. Están en la roca, en las mareas. Exactamente, algunos están en el área intermareal, esa área que queda cubierta y descubierta del agua cada vez que sube y baja la marea, que como ustedes saben, hay zonas en la Patagonia que son bastante importantes en el sentido, con 4,5 metros, 5 de amplitud de marea, quedan grandes extensiones de costa expuestas, digamos, y ahí en esas zonas rocosas es donde algunas especies de pulpos tienen su hábitat y es ahí donde se aprovecha para su pesca, ¿está bien? Pero bueno, no todas estas 4 especies que yo les nombro están distribuidas a lo largo de toda la costa, algunas que están, por ejemplo, de la provincia de Chubut hacia el norte, hay otras que están de la provincia de Chubut hacia el sur, algunas que vienen desde Brasil, digamos, en términos de distribución, ¿no? Otras que dan la vuelta por el estrecho de Magallanes y suben hasta Chile, algunas suben hasta Perú, ¿está bien? Tienen distintas distribuciones y distintos intereses. Ustedes habrán escuchado nombrar, y si no, lo comento, una especie como el pulpito tehuelche, que es una especie que está distribuida desde Puerto Seguro en Brasil, más o menos hasta el norte del Golfo San Jorge, ¿está bien? Provincia de Chubut. Es una especie chiquita, de pequeño tamaño, 50 gramos, que es un recurso pesquero importante, de alta relevancia para muchas economías regionales y para muchas familias que se dedican a eso, pescadores artesanales y pescadores recreativos. Y es una especie que se pesca justamente en el intermareal. Desde hace muchos años. Hay registro de pesca de la década del 30 con esta especie, donde los pulperos acopiaban esas capturas y se la vendían al criador, digamos, y después se la revendía. Eso estamos hablando hace muchos años. Digamos, del 30 al 60, 70. Después se fue progresivamente disminuyendo esa actividad como actividad pesquera, pero se sigue produciendo en varios sectores costeros. Fue disminuyendo en términos de intensidad, digamos, ¿no? Pero la pesca sigue existiendo. Después hay otra especie que es el pulpo colorado patagónico, una especie de mayor tamaño, un animal que llega a pesar 7 kilos, un recurso culinario muy interesante no solamente para la Argentina, sino para Chile, porque también se pesca en Chile, que empieza a aparecer en su distribución
digamos, desde la mitad del Golfo San Matías, para que se ubiquen ahí un poquito al sur de San Antonio Este. San Antonio. Los 200 De la kilómetros. gruta. Sí, unos 200 kilómetros al sur de San Antonio. Ahí empieza a aparecer esa especie y se hace un poquito, cada vez más abundante a medida que nos vamos yendo hacia el sur y que la temperatura va bajando. ¿Bien? Va bajando. Acá en Puerto Madryn, en los dos golfos que tenemos cerquita de Puerto Madryn, que son el Golfo San José y el Golfo Nuevo, ahí hay una pesca artesanal y recreativa dirigida a esta especie. Y un poquito más al sur, yendo ya hacia Comodoro, tenemos la zona de Camarones, el pueblo de Camarones, y el mismo Comodoro también se pesca de manera asidua. Claramente, estas pescas, algunas son en el intermareal, ¿sí? Como la del pulpito, la del pulpo colorado en algunas zonas de la costa patagónica se produce en intermareal, pero otras se produce por buceo. Justamente hablamos hace un ratito con vos de la actividad del buceo hace unos años atrás, y bueno, un poco desprendida desde la caza submarina, se empezó a pescar el pulpo colorado, pero también desprendido de, digamos, las habilidades que adquirían los pescadores para pescar pulpito de Huelche con gancho en el área intermareal de la costa de Río Negro. A partir de ahí, esas, digamos, habilidades fueron adecuándose a una especie de mayor tamaño. Hay registro de pesca del pulpo colorado más o menos de la década del 60 en Camarones. Acá en Puerto Madryn yo estimo que van a andar más o menos en los mismos años. Y Comodoro desconozco desde cuándo se pesca, pero son dos recursos de pesqueros de importancia que se pescan a lo largo de la costa patagónica. El pulpito hasta más o menos la localidad de Rawson, un poquito más al sur de donde estamos ahora en Puerto Madryn, y el pulpo colorado desde acá hacia el sur. Y en Chile, donde las pesquerías son bastante relevantes. Eso en términos. El pulpo en general, no sé cuál de las especies, si se diferencian o no, qué cantidad de huevos y qué cantidad de esos aproximadamente puede saberse que eclosionan y que realmente siguen en vida después. Los cefalópodos, o sea, los calamares, los pulpos, las sepias, todos esos organismos tienen un solo evento reproductivo en su vida. Es decir, las hembras tienen eventos de cópula con varios machos copulan con varias hembras, es decir, que lo que se obtiene luego son hermanastros en algunos casos, ¿sí? Para que sea claro el concepto, porque los espermatozoides fecundan distintos espermatozoides de distintos padres, fecundan distintos óvulos, ¿bien? Y en ese solo evento reproductivo las hembras ponen sus huevos, los cuidan, como habrán visto en las series, en las fotos, demás, quedan las puertas y después se mueren. Durante el cuidado parental, la mortalidad varía entre especies, pero no se sabe exactamente en la naturaleza de cuánto es. Lo que tenemos son estimaciones de lo que sucede en condiciones de acuario, también en laboratorio, y es relativo. Por ejemplo, el pulpo colorado patagónico pone alrededor de 6.000 huevos en cada una de sus posturas. ¿Cada una? Cada hembra pone alrededor de 6.000 huevos, digamos, entre 2.000 y 6.000, y hay una variación importante ahí, pero para que tengan una idea de la dimensión de una postura. Son muchos huevitos que la hembra nuevamente cuida y espera que eclosionen, hasta para una vez que eclosionar o un poquito antes morir. Mientras que el pulpito tehuelche pone entre 50 y 250 huevos, más o menos. ¿Bien? Y por supuesto, la mortalidad normalmente, digamos, un concepto biológico clásico es que si tengo mucha fecundidad probablemente tenga alta mortalidad, y si tengo baja fecundidad probablemente tenga una tasa de mortalidad un poquito menor, de manera que la especie puede subsistir a lo largo del tiempo, ¿no es cierto? Bueno, es cierto, el pulpito tehuelche tiene una tasa de mortalidad en el huevo mucho menor de lo que le sucede al pulpo colorado, pero exactamente cuánto se estaría mintiendo si le dijera. En condiciones de cultivo tenemos alrededor un poquito de vuelta, alrededor del 50% de los huevos, 60, 70 veces logran eclosionar. Estos animales, además de tener un solo evento reproductivo, tienen un ciclo de vida muy corto, muy cortito. Entre que son embriones y están adentro del huevo, ¿sí?, hasta que la hembra se transforma en adulta y pone esos huevos y se queda cuidando esos huevos, pasan entre 2 años y 2 años y medio. ¿Bien? Es muy cortito. Mira. Y un animal
un animal que, invertebrado estamos hablando, ¿no? Estamos hablando de un invertebrado que vive en un intermareal rocoso patagónico, pensémoslo así, o sea, hagamos una composición de ese espacio, que come cangrejos y peces de acuerdo al momento de su vida, que llega a pesar 7 kilos después de 2 años. Es un animal que tiene que tener un metabolismo muy acelerado, ¿está bien? Y de hecho lo tienen los cefalópodos, pulpos, calamares, etcétera, ese tipo de animales, así como los pulpos, tienen la capacidad de comer e incorporar eso que comen a su biomasa, ¿está bien? Entonces en 2 años y medio tengo un animal que nace con unos 0,2 gramos o menos 0,1 gramo y termina pesando 7 kilos al cabo de solamente 2 años. 7 kilos es el mejor de los casos. Sí, bueno. Kilo, 2 kilos, bueno. Pero el crecimiento es muy acelerado. Entonces tiene lo que nosotros llamamos una tasa de conversión de alimentos que es muy, muy, muy alta. Y por eso, entre otras cosas, además, son buenos candidatos para el cultivo. Que comen y crecen. Y además... Sí, y bien. Cuando te preguntaba con respecto a la memoria, ¿es tan importante, tanta es lo que graban esos animales? Porque bueno, hay de todo, películas y... Sí, claro. Sí, la pregunta que me estás haciendo, Jorge, es la pregunta que uno quisiera responder con toda la soltura del mundo, digamos. Pero hay que posicionarse en si uno lo que está haciendo son comparación, como me hacías al principio, entre un delfín y un pulpo, ¿está bien? O si uno lo que quiere es ponderar esa inteligencia de alguna manera, ¿está bien? Y decir, bueno, estos animales tienen capacidad de memoria, tienen capacidad de aprender, tienen capacidad... Nosotros lo que vemos, y esto es una observación personal, voy a salir un poquito de lo académico, pero lo tengo que decir, digamos, un animal se adecúa a las condiciones. En general, en un acuario se adecúa a las condiciones. Un animal... estoy hablando de un cangrejo, estoy hablando de un pulpo, estoy hablando de un pez, se van adecuando a las condiciones que se les imponen, pero por supervivencia neto y liso y llano. Con esto quiero decirte que no quiero decirte que los pulpos no son inteligentes o que los pulpos no tienen cierta capacidad cognitiva como para resolver ciertas problemáticas, como uno normalmente lo ve en los documentales o lo ve. Sí la tienen y tal vez presenten capacidades un poquito más importantes que lo que puede ser, no sé, a primera vista un crustáceo. Pero lo cierto es que cada uno de estos animales en su entorno y bajo sus demandas para sobrevivir se comportan de la manera en la que ha permitido la evolución comportarse. El pulpo se tiene que esconder porque, por ejemplo, de hecho lo hace. De hecho lo hace. Los pulpos, por ejemplo, son una anécdota. No es una anécdota, hay bastante escrito al respecto, pero los cefalópodos, los pulpos, son parientes de los caracoles, de los bivalvos, de las mejillones, de las vieiras. También son moluscos. Pero son moluscos que tienen la conchilla está prácticamente reducida, ¿no? Digamos, prácticamente ausente o reducida. En el caso de los pulpos que tenemos en nuestras costas está reducida a una varillita muy finita que queda dentro del cuerpo. ¿Está bien? No tiene estructura rígida, sí tienen esa estructura rígida, además del pico córneo que tienen en la boca, pero eso hay trabajos que, por ejemplo, comentan que el hecho de haber perdido esa estructura rígida en la evolución ha permitido o ha forzado a que estos animales generen capacidades para esconderse y escaparse y mimetizarse con el fondo distintas a las que tiene, por ejemplo, un caracol, también que es un antecesor en términos evolutivos de un pulpo. Estas son hipótesis de trabajo que están dando vueltas hace muchos años, que de vez en cuando van retomando, a medida que se va avanzando en cuestiones genéticas, va retomando cada vez más fuerza. Bien, tal vez tenga algo de veracidad esto, va a quedar seguramente como una hipótesis por varios años, pero bueno, sin desmerecer la inteligencia de un caracol, que también la tiene. ¿Está bien? Hay que pensar que estos animales tienen, bueno, por supuesto, un sistema nervioso centralizado, un cerebro ramificado hacia los brazos, donde hay terminaciones nerviosas de todo tipo, en un gran número, con una gran cantidad de neuronas, y eso nos hace pensar y creer y hay un preconcepto en relación con que, bueno, son animales sumamente inteligentes. Muestran capacidad de inteligencia sin ningún tipo de lugar a dudas. Son más inteligentes que los delfines, no te lo podría responder. No lo puedo hacer. Nicolás, lamentablemente el tiempo
no nos permite más, pero nos has dado una cátedra muy importante sobre estos animalitos y seguramente te voy a pedir de que en cualquier otro momento nos podamos extender un poco más en esta explicación. Muchísimas gracias por todo lo que nos has brindado, ¿eh? Jorge, un gusto, saludarte, saludar a tu audiencia y cuando quieras acá estamos para charlar un rato de los pulpos. La Peña,